Bienvenido a Punch. En este episodio encontrarás una fascinante plática con una gran personalidad, quien por medio de su historia nos inspirará a volvernos imparables. Además, nos dará grandes consejos de vida y nos contará cómo ha podido levantarse de los knockouts que ha recibido. Prepárate para aprender y disfrutar. Esto es Punch y yo soy Elio Mizrahi. ¿Qué onda, Puncher? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Punch. Hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos con nosotros a una gran emprendedora, una persona que me emociona muchísimo poder platicar con ella, conocer más de ella. Maca Arriba, ¿cómo estás? Bienvenida a Punch. Muy bien, oye, por fin lo cuadramos, así que estoy feliz con esto. Macarena Arriba es una emprendedora y creadora de contenido experta en simplificar las cosas difíciles. Es ingeniera química por la Universidad de Anáhuac y cuenta con una experiencia laboral muy completa y diversa. Empezó su carrera en una empresa de investigación farmacéutica para más tarde trabajar en Nexus Capital como analista. En 2017 cofundó Raw Apothecary, una empresa de productos naturales para el cuidado de la piel. Ruo ha destacado porque sus productos son libres de químicos y amigables con el medio ambiente, inspirados en ingredientes botánicos de alta calidad, siendo parte de 500 Startups y una de las 30 promesas de los negocios por Forbes. También es fundadora de Marea Brands, una comercializadora experta en expansión de marcas internacionales en el mercado mexicano. Además de su faceta como emprendedora, Maca es creadora de contenido y co-host de Chisme Corporativo, un podcast donde desglosan las historias y el modelo de negocio de las empresas más relevantes del mundo, alcanzando rápidamente los primeros lugares en la lista de popularidad. Maca es mamá, esposa, maratonista y una mujer que nos enseña que con autenticidad y un buen storytelling se puede llegar muy lejos. Pues Maca, me encanta. Óyeme, qué buena Mira, Punch. intro, Me gustó, me gustó. Buenísimo, pues como siempre en todos los episodios tenemos esta sección de preguntas llamada las 5D. Son 5 preguntas rápidas, cortas, aleatorias, lo primero que te llega a la mente, ¿va? Dale. Maca no es maca, sin Maca no es maca sin café en mano. tu maratón favorito. Hijo, qué difícil, pero me voy a atrever a decir que Toronto. ¿De qué tema te llama mucho la atención que te gustaría explorar o conocer más? Mucho más el tema de las empresas que están surgiendo en el rubro de inteligencia artificial. Siento que estoy obsesionada, o sea, quiero ver quién es el ganador. ¿Tu libro favorito? Em, a ver, de la vida, ensayo sobre la ceguera, de los negocios, The Psychology of Money. ¿Qué le dirías a tu yo hace 2 años cuando estabas a punto de convertirte en mamá? Ay, que se va a poner horrible, pero que después va a mejorar. O sea, que sí tienes que estar preparada para la guerra, tranquila, porque después va a mejorar, eso le diría. Me encanta. Y bueno, Maca, para empezar esta entrevista voy a empezar con algo diferente, ¿eh? Y algo que has contado poco y que poca gente sabe de ti, es de que a tus 25 años te fuiste a la India y dices que necesitabas buscar muchas respuestas a preguntas que tenías en ese momento de tu vida. ¿Cómo fue esta etapa para ti? ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes? Mira, fue una etapa muy divertida, que no surgió de algo divertido, porque yo me sentía muy perdida y sentía que a los 25 ya el tiempo lo tenía encima y tenía que definir quién era y cuál era mi carrera y, ¿sabes? Como que tienes otra visión de las cosas. Pero surgió como de un momento de mucha ansiedad. Después me fui y fue una de las etapas más divertidas de mi vida y ahí te va por qué. Primero fue la primera vez en mi existencia que me desconecté del mundo real. Digo, obviamente las redes sociales no eran lo mismo hace 10 años que ahorita, pero no tenía nada, o sea, no tenía casi celular, no tenía acceso a internet, traía una mochila, 4 libros y fui conociendo a gente y tampoco tenía un plan. Entonces llegué originalmente a Calcuta. Porque una vez alguien dio una conferencia en la escuela que yo estaba, que había llegado ahí, dije, bueno, ahí voy a llegar, conozco a alguien y de ahí voy migrándome, ¿ok? Sobre lo que voy a hacer después. Entonces llegué a Calcuta, conocí a unas argentinas y a una chava que era de Perú y con ellas viajé un poco. Después ellas fueron a hacer como un retiro de silencio y me llamó muchísimo la atención. Entonces dije, ah, yo también me inscribo al retiro de silencio. Después las dejé a ellas en Calcuta y yo me fui al sur de la India y conocí a otra gente en el sur y con ellos fui viajando. Entonces fue una etapa muy divertida porque fue muy espontánea. Me acuerdo que en algún conocí a alguien
cuando yo todavía traía la ansiedad de la ciudad, ¿sabes? O sea, como esa ansiedad de que todos los días tenías que tener una actividad. Y conozco a alguien, me siento con él en un café y le digo como, ay, ¿qué vas a hacer hoy? Pues esperar a que se haga de noche. Dije, ¿qué? Esa es la actitud, o sea, solo esperar a que se haga de noche, realmente no tengo nada que hacer, ya sabes, entonces voy explorando. Entonces, fue una etapa muy divertida. Creo que me relajó mucho en el sentido de que conocí gente que no estaba en el mismo medio que yo, ni tenía las mismas expectativas de la vida que yo, y me di cuenta que la vida no había que tomársela tan en serio. Entonces, cuando regresé, traía otro chip totalmente distinto. Estaba más abierta a lo que pudiera pasar con mi vida, como que no tenía que tener planeado cada segundo, cada minuto de mi carrera profesional, de hacia dónde iba, estaba mucho más relajada. También siento que estaba más en conexión con la persona que yo era realmente. Esa conexión ya la perdí. ¿Ok? O sea, eso ya no lo recuperé. Me duró darle unos 2, 3 años. ¿Ok? O sea, sí me duró un buen tiempo. Pero estaba tan conectada con mi intuición que todos los proyectos, gente y cosas que conocí en ese momento y que les dije que sí, fueron los más increíbles de mi existencia. Ahí conocí a mi esposo, ahí fundé Raw, ahí, no, o sea, como que hubo muchas cosas que yo estaba muy conectada con mi intuición y le decía que hacía las cosas correctas. Entonces, eso diría que fue lo principal. Y también que en el espacio de no hacer nada es cuando las oportunidades te llegan. Y muchas veces no te das un espacio vacío, siempre estás como o sea, cazando la próxima oportunidad. Y aquí no tenía nada que cazar, nada más estaba esperando a que se hiciera de noche. ¿Y crees que hoy en retrospectiva y con toda esta experiencia, que es bueno de repente tomarnos estas pausas planeadas de literalmente no Sí. hacer nada, saber, ni saber lo que quieres hacer? Sí, y además en cierta etapa de la vida, a ver, obviamente ahorita yo, o sea, estoy súper embarazada, estoy a punto de parir, y tengo una hija de 2 años, entonces no es como que yo me puedo tomar pausas espontáneas, ¿no? O sea, la espontaneidad en mi vida se acabó en los próximos 20 años probablemente, pero a los 20, o sea, muchos chavos o chavitas que contrato, veo cómo se toman de seria su existencia y digo, es que ahorita no tienes una responsabilidad que te ate realmente al lugar en el que estás, entonces yo soy muy de la idea de tomar pausas planeadas, pero también no planeadas. O sea, si tienes 22 años y se te da la gana y tienes la posibilidad, porque también hay que tomar en cuenta que yo tuve un trabajo 4 años que me pagó muy bien, ahorré dinero, ¿no? O sea, siendo una persona medianamente responsable, y era un buen trabajo que yo sabía que iba a regresar, iba a encontrar otro, ¿sabes? O sea, como que no era tan difícil en ese momento para mí encontrar otro trabajo. Me la tomaría 100%. Oye, es que nunca he ido de viaje sola porque he trabajado desde que tengo 18. Oye, hoy tienes la posibilidad, date un año, ¿qué tiene? Date 6 meses, 3 meses. Otro trabajo vas a encontrar, pero otro momento en la vida donde tú te vayas así no va a existir. Yo soy esa persona que tengo 22 y siento que no hay forma que yo haga estas pausas No, planeadas. O sea, siento hombre. que es impensable ahorita en mi vida. Sí, no, o sea, para mí es como, para mí fue muy sencillo, ¿eh? O sea, yo de verdad sí soy bastante impulsiva, pero sí te puedo decir que compré un boleto de ida y agarré y me compré una mochila y me fui a ver qué pasaba. No pasa nada. ¿Sabes qué también pasa? Que cuando regresas a la vida real te das cuenta que las cosas no se mueven. Y es impresionante, te entra un shock que dices, ¿cómo me fui 6 meses, un año y realmente no pasó nada? Entonces, el mundo en la vida real gira muy lento versus tú internamente, cómo evolucionas. Es impresionante. Y honestamente a nadie le importó. O sea, yo me acuerdo cuando me entrevisté regresando, que tenía pánico de que leyeran mi currículum y que tenía un año muerto, ya sabes. Y empecé a entrevistarme y cuando me decían, oye, pues tienes un gap de un año en tu currículum, ¿qué hiciste? Y trataba como de framearlo como lo más profesional posible, pero la realidad de las cosas es que me fui a nada. Y dije, no, pues me tomé un tiempo y me fui a la India y además tuve actividades, o sea, caminé alrededor de los Himalayas 2 semanas, o sea, verdaderamente tuve una gran experiencia. Este, sí, y creo que fue la razón por la que recibí muchas ofertas de trabajo en ese momento de la vida. Ninguna la tomé porque al final emprendí, pero sí creo que en un perfil como de 24 25 años, la gente dice, ok, ¿qué pasó ahí? No, y justo esto último que mencionas, yo soy, por temas de religión, de repente me desconecto 4 días seguidos sin celular, Ujú. tecnología, y de repente lo prendes tu celular y te entra la ansiedad de se va a caer el mundo, y dices, no No pasó pasó nada. nada, O sea, realmente no pasó nada. nada. Y eso también te hace repensar por qué vivo con tanta ansiedad o por qué soy tan ansioso el día a día. Si de Sí. repente me fui 4 días que no contesté nada, obviamente no se puede hacer siempre, ¿no? Pero Pero cuatro no días pasa que no nada. hice nada y no pasó nada.
Y bueno, vamos a conocerte. Desde niña dices que tenías mucha energía, que era muy difícil cansarte, tu papá banquero, tu mamá artista. Platícame un poco cómo eras de niña, cómo fue tu infancia. Mira, yo justo estaba platicando con mi cuñada ahorita que definitivo el tema de diagnósticos de salud mental no existía hace 35 años, ¿sabes? O no era tan común, pero era una niña súper hiperactiva, o sea, tenía muchísima energía. La verdad que la escuela siempre me gustó mucho y siempre fui muy buena en la escuela, me encantaba estudiar. Pero imagínate que iba a dos clases en la tarde, mi pobre mamá era una santa, o sea, era de que clase de baile, clase de natación, no sabían cómo cansarme, o sea, era de verdad, en mi casa me decían la pulga atómica, porque tú ves los videos míos de chica y era algo surreal, de verdad, era brincos por todos lados, no me paraba la energía, era la hora del festival y practicaba la canción 53 veces y bailaba y le hacía nuevas coreografías, era una intensidad impresionante. Este, creo que, a ver, tengo un hermano más chico y somos muy diferentes en personalidad, entonces ese comparativo también siempre me llamaba la atención, era mucho más calmado, como que él era rebelde en otros sentidos, como en un sentido más, de repente, era mucho más inteligente que yo, honestamente, y él iba muy bien en la escuela y de repente su rebeldía era de que se iba, reprobaba todas las materias y yo no, yo era muy controladora y a mí siempre como que quería que me fuera bien y si me sacaba 8 me volaban los sesos aunque tuviera 7 años, ya sabes, ya estaba estresada. Pero eso básicamente, bailé muchos años de mi vida, este es un dato curioso, bailé como 16 años de mi vida. Y me lo tomaba muy en serio. Me lo tomaba tan en serio que una vez cuando tenía 15 les propuse a mis papás que yo no quería estudiar una carrera, que lo que yo quería era ser bailarina. Y la verdad que yo no era tan buena, güey. O sea, no estaba como para tomar esa elección, pero siempre fui muy como intensa en subirme a los trenes, a las cosas que me llamaban la atención y decir, aquí, este es mi futuro, ¿no? Así me resumiría. Y justo con este background como súper intenso, que te gustaba la escuela, decías estudiar ingeniería química y dices que veías tu carrera en industria farmacéutica, ¿no? Entonces, ¿por qué tomas esta decisión? ¿Qué veías en la industria que te Sí. gustaba tanto? A ver, creo que viéndolo en retrospectiva, o sea, yo empecé estudiando ingeniería industrial, yo elegí esa carrera, la elegí porque no tenía una pasión específica y se me hacía que era una carrera como lo suficientemente difícil para que llegaran a contratarme y dijeran, estudió suficiente, pero no lo suficientemente específica para que ya tuviera que elegir a qué me iba a dedicar, ¿no? Entonces, escogí esa carrera a los 3 años, no a los 3 años, a los 3 semestres, dale, o sea, al año y medio, digo, ok, o sea, esto me interesa cero. O sea, del 1 al 10 esto me interesa cero, no me interesan los procesos, no me interesan nada, esto no me interesa para nada. Y ya sentía el tiempo encima, que es lo que te digo que es una falacia de los 20. Entonces vi las carreras que existían que tenían tronco común y dije, sobre estas voy a decidir. Y ingeniería química, a mí lo que más me gustaba era el laboratorio. Entonces dije, a ver, el laboratorio es muy divertido, pues por lo menos me quedo los próximos 3 años haciendo algo que me divierta. No sé bien a qué me vaya a dedicar, pero bueno, vamos a ver. Y luego, cuando ya era hora como de empezar a buscar un trabajo y empezar a ver qué iba a hacer mientras estaba en la carrera, conocí a alguien que era un headhunter, que era amigo de mi papá y platicamos y me dijo, oye, hay varias industrias que son interesantes, en la farmacéutica está pasando esto, en esta, ¿verdad? O sea, como que me dio algunos puntos y dije, pues chance yo me podría dedicar a la investigación. O sea, creo que me gustaría, me gusta el laboratorio, tal vez siento trabajar en algo así me funcionaría. Claramente me faltó alguien, un orientador vocacional que viera cuál era mi perfil y cuáles eran mis fortalezas, porque tuve un trabajo en una petroquímica que era como muy de laboratorio, que básicamente era como medir la temperatura de un reactor y a los 2 días yo sabía que esa carrera no era para mí, ¿ok? O sea, yo ya estaba vuelta loca. Entonces, creo que más bien fue como un tema de eliminación porque no tenía una pasión clara y me preocupaba mucho tener una carrera que tuviera un futuro como estable. Y entonces yo decía, ¿qué más estable que un banco, una farmacéutica? O sea, como que pensaba en esa estabilidad y eso es lo que me llevó a tomar esa decisión. Era una decisión estúpida, no tenía nada que ver conmigo. Algo que me encanta justo de tu carrera, que ahorita la vamos a ir desglosando y cada vez conociendo más, es cómo hoy todos los puntos se unen, ¿no? Y lo que platicábamos antes de empezar, la gente hoy te conoce por tus redes sociales y tal, pero toda tu carrera es mucho más amplia. Después entras a Nexus, un fondo de capital como analista. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Ahí fue justo cuando estabas burnout. Sí, a ver, fue una gran experiencia. O sea, fue el único trabajo.
real, o sea, Godín que tuve. Fue una gran experiencia porque yo no sabía nada del mundo financiero y tuve muy buenos jefes. Y estos jefes me llevaron como, me explicaron cosa por cosa, empecé a entender lo divertido que era el mundo de las empresas. Lo que hacía el fondo era comprar empresas y luego las profesionalizaba, las crecía y luego las sacaba a bolsa o se las vendía a otro jugador más grande. Entonces, era un trabajo muy interesante que tuve muy buenos jefes, pero la verdad que tampoco me apasionaba. O sea, lo podía ejecutar. No, no te diría que era la mejor empleada, o sea, sí yo veía que la gente que le apasionaba mucho estaba dispuesta a hacer cosas que yo no estaba tan dispuesta a hacer, ¿no? O sea, ¿sabes cuando te apasiona algo que igual llegaste a tu casa a las 11 de la noche, pero justo el podcast que escuchaste es del tema que te quedaste trabado en el trabajo? Yo no era esa persona. Entonces no diría que era 10 empleada, un 8,5, pero me gustaba mucho, aprendí mucho y era un trabajo muy demandante que la verdad que tampoco creo que venía al caso en mi perfil, porque era mucho más analítico, era estar más sentado en el Excel. Y la verdad que no veía mi futuro, o sea, sí, poco a poco, y te digo que eso como que detonó en que me fuera a la India, pero poco a poco empecé a decir, es que la verdad que yo no quiero un trabajo tan pesado. A mí no me gusta trabajar tanto. Me gusta trabajar en algo que me gusta mucho y profundizar mucho, pero yo sí quiero acabar de trabajar a las 5. Y la verdad es que yo sí me quiero tomar vacaciones cuando a mí se me dé la gana. Y sí me quiero ir un mes de vacaciones y me quiero ir un mes de vacaciones. Entonces era un trabajo que para nada se prestaba, ¿no? O sea, mis jefes y los jefes de mis jefes eran gente que trabajaba 24 horas al día. Entonces, fue una gran experiencia, aprendí muchísimo. Creo que me dio como un insight en lo que realmente me interesaba, que era como más este tema empresas, finanza, y dije, ok, esto me gusta. O sea, a mí me gusta mucho hacer los Exceles, me siento, me interesa ver cómo le va a las empresas, estoy teniendo una visión que a los 23 años pues no es tan común que te den una visión global de cómo funciona una empresa, em, pero no es aquí, ¿ok? No es aquí. Ahora, sí te puedo decir que también hoy tengo una idea completamente diferente de la vida porque yo antes creía que tú te tenías que casar con una carrera y que esa pasión era la que explotabas hasta que te murieras. Y hoy creo que no es cierto. O sea, yo justo creo que tengo una personalidad que tiene que rotar cada 2 o 3 años. Y antes me daba pena porque me sentía inestable. Y ahora me vale madres. Ahora digo, a mí eso es lo que me gusta. O sea, yo no sé qué vaya a pasar en los próximos 2 años, pero nunca he tenido la misma carrera más de 3 años. Y son cosas muy diferentes, o sea, sí se van sumando los puntos, pero sí es, o sea, para nada es la misma carrera de un fondo de inversión, cómo funciona, cómo creces de analista asociado, a de repente pasar a hacer una línea de skincare o de repente hacer contenido en TikTok, ¿no? O sea, sí hay una cierta relación, pero a mí me gusta rotar. Y justo ahí, a ver, en tu experiencia con Nexus, pues dices que te das cuenta que no era lo que te apasionaba. ¿Ahí ya habías pensado en emprender o era algo que todavía no pasaba en tu mente? No, a ver, como que empezaba a meterme en el mundo y justo el otro día me estaba acordando con una amiga que empezaba como, no sé si ubicas a Tim Ferriss. Sí, claro. Ok, Tim Ferriss, o sea, piensa que o sea, te llevo 12 años, ¿no? 13 años. Cuando yo estaba en la chamba, Tim Ferriss acababa de sacar su primer libro, que era de 4 Hour Workweek. Era un libro nuevo, güey, en ese momento. Entonces me acuerdo que empezaba a tentar esta idea de que yo entendía que él quería como más libertad, pero no entendía cómo obtenerla. Y yo no estaba rodeada de empresarios ni emprendedores, o sea, toda mi familia y mis tíos y mis abuelos, todos trabajaron en empresas multinacionales y se quedaron 40 años en esas empresas, ¿ok? Entonces yo no tenía como contacto con ese mundo. Y empecé a leer esto y empecé a decir como, ok, hay toda una gente que se dedica a emprender, que teóricamente, luego ya me enteré que eso era falso, ¿ok? Pero teóricamente tienen vidas más balanceadas, tienen más control sobre su vida, bla, bla, bla. Y empezaba Teóricamente. como, ajá, teóricamente, ¿no? Esa era la teoría. Y aparte, en esos momentos, la verdad que, uy, o sea, había muy poco conocimiento de lo que significaba el e-commerce, que fue donde yo emprendí. Entonces, empezaba así como partecitas a olerlo y a decir, igual va por aquí. Tanto así que como que tenía mi primer blog, o sea, empecé a entender que había que hacer algo tú independiente, pero no entendía por dónde iba. Pero más bien la razón por la que emprendí fue un poco serendipity, porque yo cuando me fui a la India, mi hermano y su socio querían hacer una marca de productos de suplementos alimenticios. Y como yo siento que en cierto sentido me vieron como
esta, o sea, esta no tiene nada que hacer. Y me dijeron, ¿por qué no te unes al equipo? Y ahí fue cuando ya me introduje al e-commerce y fue, ok, igual esta sociedad no funciona y este no es el producto que a mí me gustaría vender, pero sí me gusta hacia dónde va. Y a ver, con esto en mente, en 2017, junto con Andrea, empiezan con Raw Apothecary, una empresa de productos naturales para el cuidado de la piel. Entonces, ahora sí, platícame, ya llegas de la India, tienes esta experiencia con tu hermano. ¿Cómo nace ya la idea de Raw y cómo se va desarrollando? Mira, a ver, dale que o sea, yo oficialmente le dije a mis jefes que me estaba tomando un año sabático. Y yo regresé como a los 6, 7 meses. Entonces yo sabía que me quedaba el resto del año, dale que era octubre aquí. Y dije, ok, o sea, no voy a regresar a trabajar todavía porque me di un año, ¿ok? Entonces un año es lo que voy a hacer. Estaba con mi hermano y su socio haciendo esta empresa de suplementos que se llama Juan Carlos. Y eso, hacer un suplemento no es nada sencillo. O sea, necesitas formular, ver los sabores, es un proceso más largo. Pero yo ya estaba aburrida porque estábamos en ese proceso y yo decía, es que yo, o sea, de verdad que necesito hacer algo ahorita. No es lo mismo estar en la India esperando a que se haga de noche que ya en tu casa, ¿ok? O sea, no funciona igual. Y, y entonces, ya más metida en el mundo del skincare, en el mundo del e-commerce, pienso, ok, el skincare también es un buen negocio, o sea, los suplementos son un buen negocio, pero el skincare es un buen negocio. Yo tengo una larga historia, o sea, de verdad yo creo que he ido a más dermatólogos de los que existen en este país. Tuve un acné impresionante, como que siempre he tenido una piel espantosa, súper sensible. Y en la India traía mucho esta onda. Yo era vegana en ese momento, estaba muy subida como en el tren de quitarme todos los químicos. Y Andy, que es mi socia, es maquillista y ella como que siempre ha estado en el mundo de publicidad en belleza, ¿no? Ella trabajaba en MMK, que traía la revista también en expansión con InStyle y Moi y otras revistas de belleza. Entonces le marco y le digo, oye, a ver, tengo esta idea, o sea, yo estoy esperando a que Pacer, que se llamaba la empresa en ese momento, suceda, pero, pues, güey, tú y yo vamos a hacer una empresa de skincare. Yo hago las fórmulas, tú haces el logo y los botes y tú como toda la parte visual del branding. Nos vemos en 2 semanas en mi casa. Yo te enseño las fórmulas, tú el branding y nos vamos a un bazar en diciembre y vemos qué pasa, ¿ok? Y Andy, ¿cómo va? A todo dar, nos vemos en 2 semanas. Andy llegó con el branding, ya con el nombre, o sea, ya se quedó Raw Apothecary desde ahí. Ya con el nombre, quiero que el bote sea azul, que, o sea, ha sido como que, o sea, es algo visual que sigue en la marca. Yo llegué con las primeras 3 fórmulas que siguen existiendo, dato curioso. Llegué con estas primeras 3 fórmulas y fue como, estamos listas para el bazar, va. Nos lanzamos al centro, compramos unos botes, unos aceites, hicimos nosotras las primeras formulaciones ahí en la cocina de mi casa y nos fuimos al bazar a vender. Me acuerdo que tomamos algunas fotos para Instagram y empezamos a subir videitos a Instagram contando de qué se trataba la marca y qué íbamos a hacer. Y ese fue el origen. Estuvimos como 6 meses en bazares, el peor negocio del planeta Tierra. Yo creo que perdíamos dinero porque tienes que comer y se te cruza la joyita que querías comprar y ta, ta, ta. Y luego, en enero del 2018 abrimos el e-commerce. Justo esto que mencionas de bazares, en un episodio pasado platicaba con Sara, la fundadora de Sarai Spreads, ¿no? Que es pues una marca de Mm. spreads bastante conocida, y ella justo empezó en bazares y hablábamos de cómo pasar de ser pues una empresa que se queda toda la vida en bazares, ¿no? Y creo que es muy común ir a bazares y ver toda la vida las mismas empresas con el mismo stand sin ver un crecimiento, versus usar esa experiencia para poder crecer. ¿Cómo lo manejaron ustedes? A ver, o sea, era obvio que era un mal negocio. Y sí, no, te diviertes 6 meses, pero no puedes estar toda la vida ganando 1,000 pesos, ¿no? Al año. Entonces era muy clara la salida, o sea, ese no era el camino. Sí nos dio mucha perspectiva de lo que la gente quería, lo que no querían, como qué dudas tenían sobre el producto. O sea, creo que fue una herramienta Y como poderosa, hablar con los usuarios, ¿no? exacto, de hablar con los usuarios, pero era muy claro que era e-commerce, retail o morir. Y el retail no es tan fácil, o sea, retail me refiero a tiendas departamentales, no es tan fácil llegar, ¿no? Porque necesitas pues, más inventario, necesitas que te conozcan, una marca más sólida y el e-commerce era el único camino. Entonces, yo siempre a ver, hay gente que le va muy bien en los bazares. Lo único que creo es que el bazar en particular puede ser un side business, algo que hagas en lo lateral, pero no, o sea, es imposible crear una empresa dentro de un bazar. El flujo de gente, la gente a la que le puedes entregar, simplemente no funciona. Entonces, para nosotros era muy claro, o sea, fue divertido un rato, pero después fue como, ok, o sea, tampoco siempre lo vimos como un negocio y esto no está funcionando.
Y de ahí entraron a 500, que creo que ya de aplicar a 500 inclusive, ya te habla Sí. que tenían un mindset más elevado, ¿no? De lo que querían lograr. Totalmente. Sí, o sea, la verdad que te digo, no era las dos, o sea, Andy seguía con su trabajo en ese momento, pero ya querían renunciar. Yo quería que esta fuera mi carrera, entonces no era tanto como, ay, a ver qué pasa. Y además en ese momento las dos ya vivíamos juntas, entonces pagábamos una renta, o sea, ya éramos unas adultas que no podíamos estar jugándole al emprendedor. Ya éramos gente que, ok, o sea, necesitamos hacer un negocio del que vamos a vivir nosotros y en qué momento vamos a vivir de este negocio y cuáles son las proyecciones y qué capital necesitamos. Y el tema de 500 cayó un poco del cielo, o sea, sí te voy a decir porque em, vimos un anuncio en Instagram, como que estábamos buscando el tema de capital, vimos un anuncio en Instagram que estaban buscando fundadoras mujeres, fuimos a una plática, aplicamos y quedamos, y de ahí sí ya se estructuró la empresa como tal. Yo creo que nos hubiera tomado otros 4 años más hacerlo, esa es la verdad. 4 años más hacerlo o sea, de lo que nos tomó, porque tuvimos muchos mentores, es una aceleradora y entonces estás con ellos 16 semanas y cada semana se trata de un tema en específico y ves email marketing, el e-commerce, cómo mejorar tus operaciones, cómo contratar, contratamos a los primeros empleados, pero sí definitivamente, o sea, no le estábamos jugando al jajaja, porque para nosotros sí era una forma de ganarnos la vida. Oye, ¿y cómo era vivir con tu co-founder? Siento que esa casa debe haber tenido una energía Sí. de Raw fuertísima, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fíjate que nos preguntaban mucho como, pero ¿cómo? O sea, no se pelean todo el tiempo. La verdad que no, porque estábamos muy alineadas en todo lo que queríamos hacer. Más bien creo que fue una etapa muy divertida, porque ¿en qué momento de la vida tienes veintitantos años y vives con tu socia, que además era mi mejor amiga? Entonces, o sea, estás juntando como, pues era lo más divertido del planeta Tierra. Además, éramos las únicas amigas que vivíamos solas. Entonces, era un departamento donde juntábamos la fiesta y la responsabilidad. O sea, fue una parte muy, muy, muy divertida de mi vida. La agradezco muchísimo. Pero no era tan intenso. A ver, sí ayudaba mucho, porque en el tiempo en el que, o sea, en el Inter en que Raw empezó a avanzar y ya nos dejaba suficiente dinero para tener una oficina y contratar un equipo, todo sucedía de 5 de la tarde a 10 de la noche en el departamento, porque pues las dos, o sea, yo seguía en paralelo con Pacer y Andy seguía en paralelo con su chamba. Entonces creo que fue muy divertido y yo la aprecio muchísimo esa etapa. La verdad que fue de lo más divertido. Buenísimo. Y bueno, justo con esta personalidad de no quedarte quieta, ¿no? Y de estar brincando de carrera, a inicios de 2023 decides dejar la operación de Raw, ¿no? Sigues como Sí. socia, pero dejas un poco la operación para... Y ahí es cuando empiezas a explotar más tu creación de contenido. Justo, o sea, a ver, ahí también yo, o sea, mi hija nació a finales del 2022, ¿ok? Entonces como que justo lo dejé en el posparto. Tenía más tiempo libre porque pues la verdad es que también los hijos duermen mucho, ¿ok? Entonces tenía como mucho tiempo libre. Ya no estaba en Raw y no tenía claro qué seguía para mí. Me asocié con un cuate que tenía una comercializadora y empezaba a hacer como que a meterme en el tema de comercialización, pero no era un trabajo de tiempo completo, o sea, no me requería el tiempo completo. Y yo ya había empezado a hacer TikTok un año antes, justo, o sea, justo antes de embarazarme, y vi que me estaba funcionando y dije, tal vez es hora de tomármelo en serio y dedicarle un año a ver a dónde va este contenido. Entonces, yo diría que ese año, o sea, todo 2023, o sea, generaba, no sé, neta, 3 videos a la semana, bien estructurados, o sea, bien hechos. A mediados de ese año ya empecé a trabajar en la comercializadora, entonces ya no era mi trabajo de tiempo completo y no era ni un trabajo, ¿no? Porque no me pagaba ni un peso, o sea, solamente estaba generando la audiencia y justo a finales del 2023 cerré mi primera colaboración y oficialmente se volvió un trabajo para mí la creación de contenido, pero justo fue como en esa época que lo dejé. ¿Qué pensabas de la creación de contenido antes de ese momento? O sea, ¿cuáles eran tus sesgos? A ver, ahí te van mis sesgos, pero siempre vi que era un gran negocio porque en Raw teníamos a muchas influencers en la nómina. ¿Ok? O sea, les pagábamos por ticket y yo decía, es que está cabrón que esta chavita esté ganando el doble que nosotras. Y son buen negocio para las marcas también, ¿eh? O sea, es un hecho porque nos convertían mucho. O sea, eran gente que verdaderamente vendía muy bien. Pero yo decía, ok, o sea, aquí hay un negocio claro no hay que subestimarlo. Sí subestimaba la chamba que viene atrás de crear contenido y hacer una audiencia. Esa sí la subestimaba. Yo creía un poco que era como más de si tienes el carisma o no, ya sabes. O sea, como que había gente que tenía el toque y gente que no tenía el toque, ¿no? Y de eso dependía.
Cabe aclarar que también Andy y yo fuimos la cara de Raw muchos, muchos años. Entonces, yo sabía hacer videos y sabía editar y no es como que lo aprendí el 1 de enero del 2023. O sea, llevamos 7 años haciendo contenido, nada más que era contenido de la marca, ¿no? O sea, no de la marca personal. Pero sí subestimaba la chamba que venía atrás, tenía ese sesgo. Era otra era también, porque creo que en los últimos 3 años ha cambiado mucho el tipo de contenido que se genera. O sea, sí, TikTok vino a cambiar las reglas del juego y sí era un hecho que el contenido de Instagram era más cuidado, más curado, que no soy yo, no soy buena. O sea, yo nunca pude haber sido una influencer de lifestyle porque no soy una persona con esa estética. Eh, y TikTok vino a cambiar las reglas del juego y hacer ese contenido más largo, más hablado. Y, y sí, sí tenía mucho sesgo de la facilidad. O sea, hoy lo veo, hay mucha gente que me dice, ay, qué a gusto que tu trabajo es así como regalado. Y yo pienso, no mames lo que tengo que trabajar. O sea, por ejemplo, ahí tengo un dato que siempre que le cuento a la gente se muere. Cada episodio del podcast que hacemos toma 25 horas de research. 25 horas, ¿ok? O sea, piensa lo que son 25 horas. 25 horas de abogado, o sea, no 25 horas teóricas, o sea, 25 horas sentado haciendo ese research. Entonces, obvio depende del tipo de contenido, pero a ver, yo hoy veo a las maquillistas o a, güey, la gente que baila, también encontrar las tendencias, aprenderte el bailecito, o sea, no es tan sencillo, ¿sabes? Sí está más democratizado, pero no es sencillo. Y aquí un paréntesis que dices que trabajaban con Raw con muchas influencers y veían cómo convertían. Yo que tuve oportunidad indirecta de trabajar con Raw con esta parte, de verdad me impresionaba y creo que hicieron un muy buen trabajo de branding porque era muy fácil que muchas creadoras de contenido querían trabajar con Raw, ¿no? Creo que eso se vio Sí, a su buen branding y que empezaron muy sí, temprano con este tren de trabajar con influencers. sí. Sí, a ver, honestamente fuimos de las primeras en México en hacer eso. Es Me casi consta. no se usaba. Ajá. Buenísimo. Y a ver, Maca, antes de entrar un poquito más a fondo a tu faceta como creadora de contenido, creo que una de tus mayores habilidades y por lo que más la gente te escribe y los comentarios es tu habilidad de storyteller. Entonces, ¿qué elementos crees que se necesitan para hacer un buen storytelling? Mira, mucha gente te digo que es de esas cosas que creen que es algo nato. Bullshit. O sea, eso no es cierto. O sea, yo tengo una metodología muy clara. Mis scripts los hago, o sea, yo no soy espontánea. Improvisas. O sea, yo no agarro yo no improviso, no agarro la cámara y me pongo, no, esa no es mi personalidad. Entonces, la primera es que creo que, o sea, qué elementos se necesitan para una buena historia es que necesitas consumir buenas historias. O sea, tú te necesitas ser un consumidor de buenas historias, porque si no, tu cerebro nunca, es como la gente que le gusta mucho la comida, ¿no? Y es buena como creando recetas. En general es gente que le gusta comer. Tú no conoces a nadie que no le guste comer, que sea bueno cocinando. Es como, es imposible porque vas a un restaurante y poco a poco vas diciendo, wow, estuvo deliciosa esta mezcla de salsa con esta pasta, ¿no? Whatever. Yo soy una gran consumidora de historias. O sea, de verdad que TikTok para mí, eso, soy un nivel de adicta fuerte. O sea, tengo que tenerlo bloqueado en mi celular porque me pongo a consumir y digo, wow, cómo está hecho este video, cómo me quedé atrapada en la historia de la cosa más estúpida del planeta Tierra, de cómo hicieron un chocolate, ya sabes, pero yo ya me tuvieron 45 minutos pegada. Siempre he consumido YouTube, leo muchísimo. Eh, me encanta como también leer a gente que cuenta historias, que te dice cómo contar esas historias. Entonces soy una consumidora de buenas historias, esa es la primera. Además te voy a decir que soy una ávida consumidora de reality TV. Y creo que el reality TV es, o sea, es el storytelling de nuestros tiempos. O sea, es impresionante cómo te atrapan en algo que tú sabes que es falso, pero hay algo adentro de ti que te dice, tal vez no es falso. Eso es. Entonces, es como que soy una vida consumidora de historias, esa es la primera. Y siempre que tú hablas con expertos de marketing, expertos en storytelling, lo que te dicen es, güey, si no consumes, ¿qué esperas? O sea, no va a suceder. Si no consumes consciente, obvio, también es esa, ¿no? O sea, porque pues, no es scrollar por scrollar. Ahora, esa es la primera. La otra, que siempre digo, es que respeto mucho a mi audiencia. Verdaderamente yo puedo haberle dedicado 2 horas al script de un TikTok y al final verlo y decir, neta, no está tan bueno y no lo pongo. Porque, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo voy a hacerles perder el tiempo si a mí no me gusta perder el tiempo? Entonces, esa la respeto mucho. Y la otra que siempre pongo es que, o sea, las historias tienen que tener un contexto y un clímax. Para mí eso es lo más básico. Y es como, si de repente llego y es una historia plana,
no te voy a volver a ver en la vida. O hasta cuando me haces un pitch, oye, me contaste una historia plana que no tiene un momento donde digas, "Ah", al estilo reality TV, ya sabes, de pasará o no pasará. O sea, yo quiero saber si va a pasar o no va a pasar. Quiero tener un clímax y el contexto, porque creo que algo que pasa mucho es que, y en específico en el tema de negocios y finanzas, es que, o sea, subestimas o más bien sobreestimas lo que la gente puede saber de un tema o no. No necesariamente alguien sabe el contexto que tú ya tienes en la cabeza para entender la noticia que vas a contar. Entonces, para mí el contexto es clave. Muchas veces pasa con las marcas. Tú lo ves que, o sea, ahorita me acabo de meter a un sitio para comprar un maquillaje y habla un chorro de los tintes y yo pienso, es que, o sea, asumieron que yo sabía que era un tinte. Yo no tengo ni idea que es un tinte. Entonces ya me salí de la página porque no tengo contexto de lo que me están diciendo. No, esa parte me encanta y creo que justo como creadora de contenido, y yo que trabajo con muchos creadores de contenido, eres de las pocas que he visto y he escuchado que tienes un Excel para medir cómo le fue a cada video, qué hook hiciste que Ujú. funcionó, que no funcionó, cómo fue la retención de tu video. Y creo que también, y un poco hablando más de la industria del creator economy, se habla mucho de que pues no es visible, que pues está todavía Sí, empezando. Y creo que eso también es por los creadores, ¿no? Porque pocos creadores se lo toman tan en serio que sí lo hacen un negocio desde el principio. sí, y también te voy a decir, creo que es un tema del demográfico, porque normalmente los creadores suelen ser chavitos y entonces están empezando, o sea, para mí eso como un juicio muy fuerte porque siempre que me dicen, es que los creadores no son profesionales, le digo, tú eras un profesional cuando eras becario, pues no eras un profesional, ¿no? No es lo mismo tener 15 años trabajando, aunque no haya trabajado en la creación de contenido, o sea, yo sé manejar un proyecto, entonces no es lo mismo, no le puedes pedir a alguien de 18 años que se hizo famoso en internet por un baile que te entregue el mismo brief que yo te voy a entregar, ¿no? O sea, como que claramente tenemos que ir evolucionando poco a poco. Entonces creo que o sea, eso es un tema, pero también creo que es de, o sea, los buenos creadores que he conocido, la gente con la que me he sentado a platicar, que digo, wow, ¿cómo es posible que saques, por ejemplo, un creador que saca 8 videos al día? ¿Cómo le haces? Tu operación tiene que ser impecable. O sea, scripting, edición, posteo, comentarios, todo tiene que ser impecable. Y te das cuenta que son gente muy profesional. O sea, luego, yo veo que la razón por la que no he llegado al siguiente nivel es porque quedó corta en esa parte operativa. A la gente o sea, que te digo, entrevistado, con los que he platicado, digo, hace todo el sentido. Hace 100% sentido que seas un creador. Obviamente no uno de esos creadores que, no, o sea, duran 2 minutos en la fama, sino gente que lleva 3, 4 años creando contenido y esa audiencia sigue creciendo, que ya dices, hay algo aquí, o sea, hay algo valioso aquí. Es impresionante. O sea, te puedo decir que Candrés, que es alguien que yo admiro muchísimo, que es un cuate que habla de noticias, saca 8 videos al día y su operación es, o sea, milimétrica, no se le va una, tiene editores trabajando todo el día. José Ramones también, ¿no? O sea, tiene consultores que le ayudan a hacer. No es tan casual como la gente cree. No es el chistoso del salón que se sienta a hacer videos. Los buenos, o sea, los que se mantienen en el tiempo, esos güeyes son los que tienen la estructura. 100% de acuerdo, y ahí lo vemos en los datos y en los números. Y me voy a meter en un tema un poco más controversial en la industria, y es la monetización como creadores de contenido y más Me específico, los encanta. anuncios. Ajá. En automático, cuando vemos a un creador, y yo también soy parte de eso, aunque trabajo en esa industria, cuando veo que un creador Sí, está haciendo anuncios, ¡ay! Pero por otro lado, pues ¿de qué vive? ¿Cómo puedes mantener esta claro. operación? ¿Cómo puedes mantener que te siga generando contenido de valor? ¿Qué piensas tú al respecto y cómo crees que es la postura correcta de un creador de contenido ante la monetización específicamente con marcas? A ver, creo que hay un tema psicológico de la audiencia hacia el creador, que hay una conexión que se siente más cercana de lo que realmente es. O sea, no, a mí me pasa, yo como audiencia siento que hay creadores que son mis amigos. Entonces, esa conexión psicológica para mí es donde parte la traición, ¿ok? Porque es como si tú te enteras que tu amigo te manda WhatsApps porque le pagan 1 peso por video, ¿no? Por voice note que te manda. Y te sentirías súper traicionado, ¿sí me explico? Entonces hay esa conexión psicológica que creo que de ahí parte. También creo que como estamos en pañales en México en específico en esa industria, todavía no se entiende bien cómo funciona el negocio. Y como tú todavía como consumidor no estás tan informado de cómo funciona el medio, tal vez dices, es que ¿por qué cobra si agarra su celular y se pone a hablar? Cobro porque soy un negocio, porque tengo un equipo que edita,
que produce, que hace, ¿no? O sea, hacer, por ejemplo, a ver, un podcast no es gratis hacerlo, ¿no? O sea, hay que producirlo, hay que requiere mucho de tu tiempo y yo podría tener otro trabajo. Entonces, yo creo que uno, como que falta entender cómo funciona la creación de contenido y la creación de contenido, igual que todos los medios, es un quid pro quo. O sea, yo te doy buen contenido y te dedico mi tiempo, pero a cambio tú me das tu atención y esa atención es la que yo monetizo. Primero, la gente que se lo toma muy personal, creo que hay que relajarse un chingo, ya sabes, o sea, es como, o sea, yo no te conozco, yo te respeto como audiencia, pero tú y yo no somos amigos. Entonces, como que creo que esa relación es, y yo lo he hablado en muchos foros que les digo, es que para mí el medio respeta a la audiencia, pero el medio no tiene una conexión directa con la audiencia. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo no comparto nada de mi vida. Entonces, tú realmente no sabes mucho yo qué hago en el día a día. Sabes cero. Tal vez sabes dos, tres cositas que sucedieron. Entonces, creo que primero entender cómo funciona la industria y que es algo mucho más serio de lo que parece y que además de todo, hay este tema latino donde está súper demonizado hacer dinero. Es como, ¿no? O sea, si estás haciendo dinero, eres una mala persona. Eso me encanta de ti, que Eh, nunca has tenido es, pena de decir, yo monetizo como creadora de contenido y es mi claro, y chamba, este y es cuál un es el problema negocio. de esto. Eso me encanta. Ajá. Y tú no llegarías a preguntarle a Mancio Ortega por qué te vende la camisa y no te la regala. No se te ocurriría. O sea, esto es exactamente lo mismo. Es una industria complicada porque está atada a una persona en específico, por eso te digo que hay una relación psicológica, pero a mí no me da pena hacer dinero. O sea, a mí me gusta. Entonces, no, o sea, si yo te estoy dando algo de valor, si yo te estuviera dando una porquería, igual lo entiendo, pero hasta cierto nivel, porque tú no me tienes que ver. O sea, la belleza de la creación de contenido es que es una elección 100% del usuario. O sea, los medios han cambiado tanto que antes, sí, o sea, antes si la tele me decía algo, pues sí, mal pedo por la tele, porque dado que lo único que puedo ver es la tele, no tengo otras formas de informarme. Pero hoy en día, yo muchas veces de chistina, así cuando alguien me comenta como, es que esta información es una basura o ¿por qué metiste una publicidad? Le digo, es que si me comentas, te sigo apareciendo. Entonces, no me comentes y bloqueame y no me vuelves a ver en la vida. Es una elección que tú tienes, ¿sabes? Igual que es una elección el tipo de contenido que yo te doy y cómo lo monetizo. Ahora, sí creo, y como te digo, yo respeto muchísimo a mi audiencia, sí tengo una responsabilidad ética muy fuerte hacia ellos. Yo rechazo, o sea, si la gente se enterara de la cantidad de deals que yo rechazo, porque hago investigaciones de esas empresas y decido que no se atan al 100% a mi perfil, se irían para atrás. ¿No? O sea, dirían como, ah, wow, ok, sí, le dices que no a muchas cosas. A mí me llegarán, güey, 50 correos al mes de colaboraciones y hago cuatro. Entonces, sí hay una responsabilidad de respeto hacia mi audiencia y ética yo en lo personal, pero para mí es como, es que ¿por qué ponen anuncios en los podcasts? Uno, porque México no está listo para pagar por ese contenido. Esa es una realidad. O sea, hemos hecho estudios, lo hemos visto, no estamos listos como usuarios para pagar por el contenido premium. Ejemplo, que tú pagues una suscripción y esa suscripción está atada a chisme corporativo, eso no funciona, o sea, no da suficiente dinero. Por eso existe el modelo de negocio de publicidad, ¿no? Porque eso hace que tú, ok, tú no estás dispuesto a darme tu dinero, pero alguien me lo tiene que dar. Y sobre todo a mí me llama la atención en el contenido que yo hago, en el tipo de contenido que yo hago, porque es como, es que justo yo te enseño cómo hace dinero la gente, cómo son las estructuras de los negocios, cómo es la operación de esos negocios. Entonces, no eres alguien que no sabe nada y cree que el mundo se mueve por amor. Eres justo alguien que sí está interesado en esta estructura capitalista, ¿sabes? Entonces, sí, a mí sí me llama la atención. Yo soy de la idea de que nada, o sea, hay que relajarse un chingo y que pues es un negocio y no ver, o sea, tú creo que mantener un ratio de contenido orgánico versus pagado, eso he fallado en veces y lo corrijo y me doy cuenta cuando harto a mi audiencia, pero pues realmente no le veo como mucho way around it. O sea, yo soy muy como, o sea, es que tú puedes elegir no verme. Justo esta parte que mencionas de los anuncios en los podcasts, hace unos días Rosa Laura subió a su historia, ¿no? Diciendo, ya, por favor, déjenos de comentar cada que subimos un anuncio en Chisme Corporativo. Y yo justo le contesté a Rosa Laura y le dije, mi opinión como creador de contenido y trabajando con muchos creadores, y quiero ver tú qué opinas, me dijo, lo voy a platicar con Maca y vamos a ver qué opinas. Yo siento que muchas veces como creadores nos da pena o tenemos miedo de que la audiencia esté diciéndonos justo por qué estás poniendo un anuncio y Ujú. lo maquillamos demasiado.
Y yo de repente puedo llegar a escuchar anuncios que digo, mejor dime que escuche creativo, Es a todo un ese tema, güey. maquillaje que hay detrás de escuchar Sí. creativo. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Es que sabes que mucho es la marca. O sea, es que mucho también creo que como que no se entiende tanto la industria porque tú crees que yo tengo la decisión 100% creativa de lo Cien que por yo ciento. dije. Y no es así, güey. O sea, yo te digo que de a tiro por viaje, yo ahorita el 100%, no, este año lo cambié un poquito, pero dale, el 90% de mi ingreso viene de publicidad y el 10% de mis propios productos, ¿ok? Eso ya quiero hacer un shift. Quiero hacer 60-40, que 60 sean mis propios productos y 40 publicidad. Para el próximo año es mi meta. Porque tú crees, o sea, la marca siempre te busca y te dice, el contenido como tu estilo, como tú quieras, transparente con tu audiencia. Y eso no es cierto. Cuando tú mandas el script, siempre te lo corrigen y siempre es un ir y venir hasta que llegas a un punto donde no es ridículo, porque tú no te da pena decirlo, pero la marca se siente cómoda. Entonces, la realidad es que tú sí le estás vendiendo ese espacio de tu audiencia, o sea, sí, o sea, ese espacio de tu contenido a una marca y la marca define eso. Nosotras hemos tratado también de que sea como el podcast viene patrocinado por tal y eso no les encanta a las marcas. Entonces, ¿no? O sea, como que tienes que encontrar este balance. Tú eres ese porque, a ver, tú proteges a tu audiencia, la marca protege a su marca y la realidad es que hay una desconexión impresionante. Yo creo que en la colaboración influencer-marca nunca nadie queda bien. Nunca nadie queda contento al 100. Mi teoría es que con que quedes al 80% de felicidad de los dos lados es un caso de éxito. Yo nunca he quedado al 100% con una marca. Siempre quedas al 80%. O no le entregaste lo suficientemente rápido, o le diste demasiadas vueltas al script, o no te latió exactamente la frase de la campaña. Entonces, esa colaboración Luego con ya la que lo marca, o sea, subiste, el algoritmo no jaló como ellos están esperando que no jaló, jalen. el resultado no era el que esperaban, tal vez necesitaban otro perfil de influencer, pero te buscaron a ti y a ti se te hizo una buena apuesta. Entonces, realmente creo que es complicado que también, o sea, ¿sabes qué? Que me estás dando una idea que debería de hacer un video explicando cómo funciona la creación de contenido, o sea, cuál es el proceso, porque la gente no se imagina que para el videíto que hoy voy a postear de Rapide, su anuncio de rapidito, rapidito, tuve 2 meses de idas y venidas entre el script, el brief, el tal, el contrato, esto sí lo puedes decir, esto no lo puedes decir, quítale esto, ponle esto, hazle, o sea, no es tan sencillo como parece. Y luego que pagan a 90 o 120 días, como dato Nah, curioso, ¿no? Para que también dato curioso, se ¿no? sepa eso. Y luego lo publicas y mandas las métricas y el resultado no era el óptimo. Entonces, mira, justo, súper. Maca, ya para empezar a cerrar, están con Chisme Corporativo. A mí realmente me ha encantado este proyecto. Como dato curioso, me acompañaron en todo mi ciclo de maratón. Empezó justo Ay, qué buena con este onda. ciclo y acabo de terminar en junio. ¿Cómo ves el futuro de Chisme Corporativo para no meternos tanto en lo que ya han logrado, sino cómo lo ves en los siguientes meses? Mira, lo que queremos hacer es crecer el producto, o sea, además de tener chisme corporativo, queremos tener otras verticales. Vamos a sacar un deep dive que va a salir una vez a la semana donde nos vamos a meter a los estados financieros de las empresas y también vamos a empezar a sacar nuestros propios productos, un poco entendiendo que la audiencia lo que quiere es como profundizar en el tema de estrategia y de negocios y entonces vamos a tener bootcamps donde vamos a explicar, oye, ¿cuál es la estrategia de Spotify o cuál es la estrategia de Netflix y bajarlo a tu vida o a tu negocio, etcétera? Entonces, creo que como que oficialmente puedo decir que hicimos la prueba los últimos 6 meses de, ¿hay una audiencia para esto? ¿Este es el formato? La respuesta fue sí. Y ahora viene el reto de, ok, ¿cómo convertimos esto en una empresa, en un negocio? Y eso es lo que vamos a hacer el próximo año. Me encanta, estaremos ahí ansiosos viendo cómo se desenvuelve. Y la pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados, si pudieras dejarle un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué? O sea, a ti por lo menos sí tómate el break. De verdad que no pasa nada y no pasa absolutamente nada. Si te tomas 6 meses, un año, 2 años, la vida sigue, ¿ok? Y no pasa absolutamente nada. Buenísimo, pues ¿qué viene para Maca? ¿Cuáles son tus próximos retos? ¿Qué proyectos te emocionan de los próximos meses? Pues mira, viene otro hijo que está cabrón tener que balancear a dos ahora y me emociona mucho que te digo que voy a hacer un shift muy fuerte en cómo creo el contenido y que hacia dónde va como el futuro del medio que un poco que estoy creando. Eh, Voy a hacer ese shift a 60-40, voy a seguir sacando nuevos productos. Acabo de sacar un curso de finanzas personales que es el primero, pero en enero saco uno de storytelling y en marzo saco uno de estrategias empresariales. Entonces,
Me emociona ver cómo se va a construir ese equipo y qué viene. Me encanta. Pues ayúdanos con tu contacto, tus redes sociales, dónde te pueden seguir. Soy Macarriba en todos lados y sigan Chisme Corporativo, que sale todos los martes en todas las plataformas de streaming y YouTube. Buenísimo, pues Maca, mil gracias por este episodio. Realmente disfruté muchísimo platicar contigo. Podríamos seguir platicando y hay muchos más temas que podríamos platicar. Como todos los episodios cerramos con una frase. Hoy quiero cerrar con una frase de Richard Branson que creo que define muy bien lo que tú eres, lo que eres como creadora de contenido y lo que proyectas con todas las personas que te seguimos, ¿no? Y dice, la marca personal debe de ser auténtica y reflejar quién eres, no quién crees que la gente quiere que seas. Me encanta. Sí, ese es mi moro. Te robo esa frase. Oye, y de verdad, Buenísimo. Elio, muchísimas gracias. Qué bonita entrevista. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Bye bye.